Hola, buenas tardes. Mi nombre es Neida Chávez. ¿Podría decirnos su nombre y su ocupación, por favor? Sí, mi nombre es Manuel Mejía Murga y soy profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias. A continuación, le haré unas preguntas respecto a la educación en México y le agradecería que si pudiera mostrar su opinión del tema. Claro que sí, Daniela. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué es importante que haya una buena educación y qué consecuencias podría haber a largo plazo en caso de que haya un nivel bajo en la educación? Bien, por educación entendemos varias cosas. En primer lugar, podríamos decir que es la manera en la cual las personas aprendemos a socializar y a relacionarnos con los demás. Ese es el sentido muy amplio de educación. Y en ese sentido, por ejemplo, las personas somos más o menos educadas en función de cómo nos enseñaron nuestros padres a comportarnos. Pero hay un sentido más concreto de la educación y es el aprender cosas. Es cuando decimos vamos a la escuela y aprendemos, que también es una forma en la cual se nos enseña a socializar. Pero en términos muy concretos es importante tener un muy buen nivel educativo, porque dependiendo del nivel educativo que tenga un país es el grado de desarrollo que puede lograr, porque mientras mejor y mayor nivel educativo tenga un país, vamos a tener personas mucho más conscientes y mucho más preparadas, y en consecuencia lo que implica el desarrollo económico de un país y su progreso social se va a mejorar. ¿Qué sucedería si no tenemos una buena educación? Pues que nuestro progreso como sociedad se va a ver disminuido y probablemente nuestro desempeño económico se va a llegar a afectar. Muy bien. La segunda pregunta ¿es importante tener cierto nivel educativo y por qué? Es importante tener un nivel educativo en primer lugar, porque a través de la educación y la escuela nosotros nos cultivamos, como se dice, es decir, estamos en contacto con las artes, con la ciencia, con lo que pasa en nuestro mundo, con la tecnología, etc. Cuando las personas no tenemos acceso a ese tipo de conocimientos, entonces pues permanecemos en la ignorancia, ¿no? Es como si fuéramos personas que no estamos al tanto de lo que está sucediendo, nuestra visión del mundo se va a hacer más estrecha. Y también, por supuesto, si no tenemos un nivel educativo, desafortunadamente en nuestro país, dado que tenemos una sociedad escolarizada, va a ser muy difícil que podamos acceder a un empleo de calidad. Entre más grado educativo tú tengas, no es seguro, pero es más probable que puedas tener un empleo mejor. La tercera pregunta es, para usted, ¿qué quiere decir analfabetismo? ¿Y a qué edad se le nombra a una persona analfabeta? Mira, no hay edad para ser analfabeta. Tú puedes ser analfabeta. De hecho, un analfabeta es una persona que está incapacitada, digamos, o que está imposibilitada de aprender a escribir y aprender a leer. Es decir, una persona que no sabe leer y escribir es una persona analfabeta. ¿A qué edad? Pues no hay una edad. Digo, se puede ser analfabeta desde que tú naces y no sabes aprender, no sabes leer ni sabes escribir, pero por eso vas a la escuela, para aprender a leer, aprender a escribir y aprender a comunicarte con otras personas. Eso no significa, por supuesto, que no puedas comunicarte con nadie. Sí te puedes comunicar, de hecho puedes hablar. Pero, por ejemplo, el acceso a la cultura, a las artes, a la tecnología, es analfabeta desde el momento en que no se sabe leer, no se sabe escribir, y puede ser niño, puede ser adulto. De hecho, hay personas adultas que en su vida han aprendido a leer, han aprendido a escribir, y les cuesta muchísimo trabajo comunicarse con los demás de forma escrita, y les va a costar muchísimo trabajo acceder a la cultura, dado que la gran cantidad de información se encuentra aún escrita, no la van a poder conocer. Obviamente ya existen muchísimas formas de aprender cosas que no necesariamente implican la lectura, hay videos y tutoriales, pero la gran cantidad de información aún sigue siendo de manera textual. Entonces, una persona es analfabeta cuando no sabe leer y escribir y no hay una edad específica. Okay. ¿Es posible erradicar el analfabetismo y qué soluciones daría? Sí, de hecho, mira, hay una cosa que se llama analfabetismo funcional, que es muy interesante, y es las personas que se supone que saben leer y saben escribir. Por ejemplo, las personas que van a la escuela. Pero te das cuenta que existe una gran cantidad de personas que, aunque se dice que saben leer y escribir, son incapaces, por ejemplo, de leer un texto de corrido. Porque luego dicen, es que no entendí. Y tú dices, ¿por qué no entendiste si está escrito en español?
o si sabes inglés también se puede leer. O por ejemplo hay personas que no saben las reglas ortográficas, no respetan las reglas de la sintaxis, escriben de manera muy extraña y son analfabetas funcionales, es decir, se pueden comunicar pero no conocen las reglas. Saben leer, pero les cuesta mucho trabajo estructurar una idea, seguir el hilo de una conversación o seguir el hilo de una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para erradicar el analfabetismo? El analfabetismo se da sobre todo en comunidades de marginación y en pobreza. Son personas que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación. Por eso existen programas a nivel nacional y algunas instituciones como el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que beca a personas que tengan la intención de donar su tiempo por 6 meses o por un año, que tengan un grado de estudios mínimo de preparatoria, prepararse para ser maestros rurales, ir a comunidades y ayudar a alfabetizar a los demás, es decir, enseñarles a leer y escribir en comunidades indígenas. Ese puede ser una forma de erradicar el analfabetismo. Obviamente también en la ciudad hay analfabetismo. Dado que las personas no pueden asistir a la escuela, pues podemos empezar a generar algunos programas sociales que poco ayudan a las personas a acercarse a la lectura y aprender a leer mejor su realidad. Ok, la última pregunta es, ¿considera usted que el gobierno proporciona la calidad de educación establecida en la Constitución mexicana para lograr un buen desarrollo? Mira, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la educación. De hecho, se acaba de reformar la Constitución. Antes era educación básica, o sea, primaria y secundaria. Ahora se dice que ya es educación básica, primaria, secundaria y hasta bachillerato. Hay algunas propuestas, por ejemplo, del que va a ser ahora presidente, de que se dé un acceso universal incluso a la educación universitaria, que no haya examen de admisión, lo cual es un poco complejo porque no hay matrícula que sostenga la cantidad de personas que quieren entrar a la universidad. Y en términos generales, sí y no. Sí depende en qué sector de la población estás hablando. Por ejemplo, en el sector de educación privado, obviamente pues la educación es de mucha mejor calidad, tiene toda la infraestructura, tiene todos los elementos, hay mayores oportunidades, pero en comunidades de marginación alta o baja, dentro de la zona rural o zona urbana, desafortunadamente no, la infraestructura no es la mejor, no es la más adecuada, los salones no están en condiciones dignos, los niños también, como viven en comunidades complejas, no están bien alimentados, no ponen atención, tienen problemas de conducta, tienen problemas emocionales, la capacitación de los profesores también no es la más adecuada, hay muchas personas que tienen mucha pasión pero no tienen pocas habilidades para poder transmitir. Entonces sí, hay una situación muy difícil en nuestro país. Creo que la educación que se brinda no es la mejor y si nos ponemos a comparar con estándares internacionales, pues México queda muy abajo de otros países que están en los primeros lugares en educación y que están haciendo mejor las cosas que nosotros. Ok, muchas gracias por su tiempo. De nada, señorita.